Los fanáticos de Haruki Murakami, que son legión alrededor del mundo, están de parabienes. Acaba de aparecer su nueva novela, titulada en castellano La ciudad y sus muros inciertos. Publicada por el sello Tusquets y traducida por Juan Francisco González Sánchez, el lanzamiento es considerado por crítica y público como un acontecimiento literario global. Después de 6 años de la muerte del Comendador, publicada en 2 tomos entre 2018 y 2019 por la misma casa editora, el autor japonés nacido en Kioto en 1949 da imprenta a esta esperada novela. En medio vio la luz Primera persona del singular, libro de relatos sobre nostálgicos amores de adolescencia, reseñas de jazz sobre discos imposibles, un simio parlante que trabaja como masajista y un anciano que habla de círculos con varios centros. Escrita durante el encierro al que obligó la pandemia, ya en su madurez como narrador, Murakami retoma en La ciudad y sus muros inciertos sus tópicos dilectos. Plasma en estas 570 páginas su universo literario particular y onírico, conformado por sueños, mundos paralelos, incertidumbres, melancolía y soledades, fantasmas del pasado y del presente, que tanto lo emparentan al realismo mágico. El amor adolescente vuelve a ser el desencadenante de esta historia de encuentros y desencuentros, de mundos paralelos que tarde o temprano se desdoblan y entrecruzan en la vida del protagonista, un insólito lector de sueños, de una imposible biblioteca de los sueños. Te recuerdo que en el canal ya publicamos un informe sobre el autor japonés, cuyo enlace te dejo en la descripción, donde exploramos sus obras esenciales. En ese video hacemos un somero repaso sobre sus obras más relevantes, como Tokyo Blues, publicada originalmente en 1987, y Crónica del pájaro que da cuerda al mundo de 1995. También te contamos de qué van Kafka en la orilla, de 2002, After Dark, de 2004, 1Q84, de 2009, y el volumen de cuentos El elefante desaparece, que apareció en Japón en 2005. Para terminar, reproducimos en texto y audio del audiolibro publicado por Tusquets la primera parte del capítulo 1 de La ciudad y sus muros inciertos. Que la disfrutes. Y no olvides dejar tu comentario, compartir el video, darle me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Muchas gracias. Fuiste tú quien me habló de aquella ciudad. Aquella tarde de verano remontábamos el curso del río envueltos en el dulce aroma de las plantas. Íbamos sorteando tímidos diques y deteniéndonos de vez en cuando a contemplar los pececillos plateados que nadaban en los remansos, hasta que nos descalzamos por fin y dejamos que la cristalina corriente de agua lamiera nuestros tobillos y nuestros pies se hundieran en la fina arenilla del fondo, como en las blandas nubes de un sueño. Yo tenía 17 y tú apenas 16. Caminabas ligeramente adelantada, tras meter con despreocupación las sandalias rojas en la bolsa amarilla que colgaba de tu hombro, y atenta a cada paso que dabas en los bancos de arena, ofreciendo tus pantorrillas mojadas a las hierbas acuáticas, que se adherían a ellas con vigorosas pinceladas verdes. Yo te seguía, sosteniendo en mis manos unas gastadas zapatillas blancas. El paseo debía de haberte fatigado, porque decidiste sentarte distraída y confiada entre la profusa vegetación estival, y entonces alzaste la vista para contemplar el cielo. 2 aves lo cruzaron, veloces como saetas, rasgándolo con un chillido. Allí nos sorprendió la muda y azulada penumbra del ocaso, y cuando me senté a tu lado, sentí algo extraño, como si miles de hilos invisibles ataran con firmeza mi corazón a tu cuerpo. De manera que mi corazón se estremecía cada vez que parpadeabas o ante el leve temblor de tus labios. Tanto tu nombre como el mío se habían desvanecido en el aire, y lo único que existía en aquel anochecer de verano, yo 17, tú 16, eran nuestros pensamientos, que vibraban resplandecientes sobre la vegetación a la orilla del río.
Poco a poco empezaron a asomarse las estrellas, titilando en la ya oscura bóveda celeste, pero las estrellas también habían perdido su nombre. Tú a mi lado, yo al tuyo. Nos habíamos sentado sobre el tapiz de hierba que crecía junto a un río, en un mundo sin nombre. La ciudad está rodeada por una alta muralla, dijiste, y aquellas palabras resonaron como si las hubieras extraído del pliegue más hondo de tu silencio, como si hubieras buceado para arrebatárselas, cual perlas, al lecho del mar. No puede decirse que sea una ciudad muy extensa, pero tampoco es tan pequeña como para abarcarla con la mirada. Era la segunda ocasión en que me hablabas de aquel lugar, aunque fue entonces cuando, por primera vez, vi alzarse la muralla, poderosa y alta, a lo largo del perímetro de la ciudad. A medida que describías aquel lugar, se iban sumando nuevos emplazamientos, un hermoso río atravesado por 3 puentes de piedra, uno al este, otro al oeste y el llamado Puente Viejo, una biblioteca en el centro y una atalaya. También una fundición abandonada y austeras viviendas comunitarias para los obreros esparcidas por los arrabales. Y así, bajo la pálida luz de los atardeceres de verano, juntos los dos, contemplábamos la ciudad, a veces lejana y difusa, desde lo alto de una colina cuya distancia nos obligaba a entornar los ojos para distinguirla, y otras veces nítida, tan cerca que parecía bastarnos alargar la mano para tocarla. Mi auténtico yo vive allí, aseveraste un día, rodeado por la alta muralla, dentro de la demarcación de la ciudad. Entonces, ¿quién es la chica que está a mi lado en este instante? Te pregunté. Asumí que era una cuestión pertinente, en función de lo que acababas de afirmar. ¿No es la auténtica? No lo es. La que está aquí, a tu lado, es una mera sustituta provisional, un reemplazo, una sombra transitoria. Reflexioné sobre lo que acababas de decir. ¿Una sombra transitoria? Decidí no comentar nada al respecto, al menos de momento. En cambio, pregunté, ¿y qué hace tu auténtico yo en la ciudad? Trabaja en la biblioteca, respondiste con voz cándida. La jornada laboral empieza a las 5 de la tarde y termina a las 10 de la noche, aproximadamente. ¿Por qué aproximadamente? Allí todas las horas son aproximadas. Tanto es así que el reloj de la torre de la plaza del centro no tiene manecillas. Imaginé la gran esfera del reloj sin las 2 manecillas, y entonces pregunté, ¿la biblioteca está abierta a todos los habitantes de la ciudad? No se permite la entrada a cualquiera. Solo a quien tiene una cualificación especial se le autoriza el acceso. Por ejemplo, a ti. ¿Tú tienes esa cualificación? ¿Y de qué tipo de cualificación se trata, si puede saberse?